Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien les habla es el director del Museo Marítimo Nacional, Andrés Rodrigo, y aprovechamos este momento también para saludar a nuestro amigo de la Fundación Antártica 21, quien, entre paréntesis, nos han pedido también el favor de explicar un poco sobre el apoyo o el uso de la ciencia para la navegación astronómica. Así que aprovechamos entonces esta instancia. Sabemos que a lo mejor solamente hay pocos minutos para poder explicar el apoyo de la ciencia, cómo se introduce la ciencia en la navegación astronómica, y partimos por lo primero, que simplemente es decir que, bueno, por mucho tiempo la problemática de saber la posición, es decir, dónde nos encontramos en un momento determinado, hablemos en tierra, quizás no era tan difícil respecto del mar. En el mar era más problemático el problema, porque resulta que, claro, en tierra tenemos referencias, tenemos antiguamente las colinas, más o menos, estoy por acá, por allá, pero en el mar, donde perdemos la referencia, perdemos ese contacto visual con el continente, era muy, muy difícil. Entonces, los antiguos navegantes, y si ustedes me acompañan, aquí la cámara amiga me acompaña, y si vemos, por ejemplo, este mapa desde antes del 1700, vemos que, por ejemplo, habían sectores que no están muy bien delineados. Bueno, y eso pasaba justamente porque los navegantes en aquella época, inclusive el mismo Colón, cuando zarpa Colón, más bien se va guiando por la latitud, lo cual era más difícil, era más fácil de determinar, porque era muy sencillo. Simplemente ellos tenían que identificar dónde se encontraba la estrella Polaris. La estrella Polaris es una estrella bastante representativa que se encuentra, dicho muy, digamos, livianamente, prácticamente en la misma dirección donde se encuentra el Polo Norte. Y por lo tanto era muy fácil para el navegante determinar dónde se encontraba cierto Polaris, y lo que hacía era tomar una altura. Es decir, supongamos que Polaris se encuentra ahí, tomaba una altura. Esa altura y ese ángulo que formaba con la superficie respecto de la estrella Polaris, ese ángulo medido era la latitud por donde navegaba los navegantes. Sin embargo, el problema era la longitud, ¿ok? Entonces, simplemente los navegantes al zarpar navegaban en una longitud hasta que se topaban con algo, como quien dice. Recordemos que cuando zarpa Colón, él todavía seguía pensando que había encontrado las Indias, y yo creo que murió pensando que había encontrado las Indias, porque era muy difícil determinar la longitud. Ahora, si hacemos aquí un insert, si ustedes me acompañan también aquí en esta figura, en realidad la posición en cualquier parte está determinada por la intersección, hablemos, y eso es lo normado, entre la latitud, ¿cierto? Esta es la latitud, y la longitud. Es decir, si uno, por ejemplo, quiere saber, y de hecho lo hemos visto en los GPS antiguos, uno dice, bueno, mi latitud es A y mi longitud es B, y entonces me da un punto de intersección, y eso entonces me puede posicionar, ¿cierto?, en el planeta donde estoy posicionado, donde me encuentro. Pero siempre fue un problema para los navegantes el saber dónde se encontraba. Entonces, ¿cómo aplicamos aquí la ciencia? Porque efectivamente, detrás de la determinación del punto observado, es decir, dónde se encontraba el navegante, está la ciencia aplicada, el conocimiento científico aplicado, en este caso, de astronomía. Y, como les digo, con el tiempo entonces se fueron perfeccionando, ¿cierto?, las observaciones, la identificación de las estrellas, pero seguía la problemática de determinar la longitud. Habían varios instrumentos, pero yo me quiero detener en este instrumento que se llama sextante, que está acá. Y este sextante lo que permite entonces observar, ¿cierto?, la estrella, el Sol o planetas, la Luna, ¿cierto?, y bajar entonces ese ángulo, esa altura que tiene esa estrella, ese planeta, y entonces esa medición va entonces en este caso, en lo moderno, encontramos los datos de observación acá en este almanaque, y entonces aquí nosotros podemos trabajar con el almanaque e ir completando, ¿cierto?, un formulario con una serie de antecedentes. Ahora, es bien importante precisar que fíjense que recién en
hablemos 770, por ahí, por esa época cercana, fue un relojero, fíjese, ni siquiera un navegante, un relojero inglés quien pudo, hablemos, perfeccionar ese reloj de péndulo que existía hasta aquel momento, y entonces ese reloj pudo ser entonces perfeccionado sin péndulo en los buques, ¿ya? ¿Cierto? Que se navegaban, ¿cierto? Que se encontraban haciendo en operaciones o en actividades, y entonces con ello el navegante pudo determinar cuán, y aquí nuevamente le voy a invitar a que me sigan, cuán, digamos, al este o al oeste o oeste se encontraba el navegante, ¿ok? Y eso es por la hora, porque la problemática que tenían los buques en aquella época, ¿cierto? Estamos hablando antes de 1770 y algo, ¿cierto? La problemática que tenían es que el reloj, evidentemente, de péndulo no le servía. Se atrasaba, se adelantaba, se detenía, entonces no servía para medir justamente la problemática de la longitud. Y eso entonces con la creación del sextante por un lado y por otro con este reloj que ahora permitía, ¿cierto?, navegar, que el buque se moviera, pero el reloj no sufría ningún problema, entonces eso entonces le permitía, como les digo, al navegante tomar la altura, ya el ángulo ese, y además con la hora correspondiente, ¿cierto?, en referencia al meridiano de Greenwich, que queda ahí en Inglaterra, en el Gran Londres. Entonces con estos datos podía entonces ir a un almanaque como el que yo tengo, por supuesto no era el mismo, este es un almanaque moderno, un almanaque náutico, obtener una serie de informaciones y con ello entonces completar, ¿cierto?, un formulario, un formato, donde se van incorporando aquí una serie de datos y eso al final podemos determinar la posición observada de ese navegante. Y la podemos obtener ya sea por la observación de solamente astros o bien a través, ¿cierto?, de la observación del Sol, la observación de otros planetas y, por cierto, de la Luna. Así que el corolario de todo esto es justamente, y aquí ustedes ven, por ejemplo, una carta de navegación en donde, ¿cierto?, los navegantes, ¿cierto?, nos situamos, paralela, qué sé yo, y el sextante. Y, como les digo yo, el corolario de esto es la aplicación, ¿cierto?, de las ciencias en la navegación astronómica.